Vamos a continuar con la pregunta número 2. Te dice, si se cumple esta condición, f de n más 1 menos f de n es igual a 2n. Con el dato dice que f de 1 es igual a 2. La pregunta es hallar f de 30. ¿Está bien? F de 30 me están pidiendo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este tipo de problemas? A ver. Muy bien, tenemos el dato por aquí f de 1. Entonces, si este fuese f de 1, acá sería f de 2, porque es 1 más, ¿verdad? N, y acá es n más 1. Entonces, si este fuera, por ejemplo, si n fuese 1, si n es 1, acá sería 1 más 1, 2, ¿verdad? Y acá sería n vale 1. ¿Así? Si n ahora vale 2, sería f de 2. Acá sería 2 por 2. Acá sería f de 3, ¿verdad? Así. Si n fuese 4, n fuese 3, f de 3, acá sería 2 por 3, y acá sería f de 4. ¿Sí o no, jóvenes? Así. Entonces vas a continuar este proceso hasta el último caso. Cuando n sea 29, ¿está bien? Aquí es 29, acá sería 30, ¿no? Y acá sería 2 por 29. Así. Ya está. Entonces eso lo voy a sumar. Mira, lo voy a sumar, joven. Sí, mira. Profe, no entiendo. ¿Por qué lo va a sumar? A ver. Cuando yo lo sume, joven, a ver, jovencito. Sí, a ver por aquí. Si esto lo sumas. Entonces, ¿qué es lo que se puede cancelar? ¿Qué es lo que se va a ir? Por aquí, cuando tú lo sumes, a ver por acá, te das cuenta que se va a cancelar, mira, por ejemplo, f de 2 menos f de 2 con f de 2 negativo se va a eliminar, porque estoy sumando, pues, f de 3 con menos f de 3, f de 4 con el siguiente que es f de 4, f de 29 por acá con menos f de 29 se va a cancelar. Entonces, así vas a cancelar, en diagonal. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Por aquí veo que me está quedando solamente el f de 30. Acá me está quedando el f de 30. Así. Y acá el único negativo que aparece por acá, todos se han cancelado. Solamente quedó el f de menos 1. Así. Y acá te está quedando 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, así hasta 2 por 29. ¿Ya? Entonces me está quedando por acá 2. Como estoy sumando el joven, a ver, lo voy a factorizar ese 2, ¿ya? Me va a quedar así. Así. Hasta el 29. ¿Así está bien? Entonces eso me está quedando. Profe, me están pidiendo el f de 30, ¿ya? ¿Y f de 1 cuánto es? 2, ¿ves? Dato de la pregunta. Ya, pero esto, joven, ¿la conoces o no? A ver, esto, profesor, creo que sí lo conozco. ¿Tú lo viste eso ahí? Mira, esto, jovencito, sería así. 2, lo voy a poner con rojo, ¿ya? Esto es el último, que es 29, por el que le sigue y entre 2. Así se va a sumar eso. El último y que le sigue entre 2. Y acá los dos se van a cancelar. Ya, aquí mira, aquí está el f de 30. Y este f de 1 es 2 por dato de la pregunta. Y entonces tendrías que f de 30 a qué es igual. 29 por 30 es 870. 870. Y este menos 2 va a pasar a sumar 872. ¿Ya? Esa es tu respuesta entonces a la pregunta número 2. ¿Sí? Muy bien, pasemos entonces a la pregunta 3. Te dice, ¿de cuántas formas diferentes se puede leer la palabra camisas? Viendo letras vecinas en el siguiente arreglo, te dice. Muy bien, queremos leer acá camisas, ¿verdad? Camisas. Profesor, pero esa pregunta ya enseñó usted. Esto debe ser 2... Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Yo me acuerdo que es 7, pero menos 1. 2 a la sexta es 64. Respuesta 64. Podría ser, joder, ¿sí o no? Así parece de simple, ¿no? Pero no lo es. Acá, jóvenes, hay truco. Debes tener cuidado en ese tipo de problemas. Profesor, pero usted dijo que se aplica esto. Sí, jóvenes, pero hay una pequeña observación. Mira, cuando tú observes, jóvenes, por acá, un tipo de problema así, ¿no? Que parezca sencillo, entonces ahí debes tener un poquito de cuidado. Mira, debes razonar un poco. Si es que yo leo, por ejemplo, así, mira, camisas hasta abajo, se leo así, camisas, no hay ningún problema. Leo por aquí, mira, camisas, también.
Pero si yo hago esto, mira, y subo, o sea, si mira, camisas y subes, o sea, si terminas en estas S, también se puede, joven, porque mira, si hago esto, camisas, ¿ves? O sea, bajo y luego subo nuevamente. Y se lee camisas, ¿verdad? Entonces, en este caso, jóvenes, hay más. No funciona solamente esto. O sea, hay que agregar más de este 64. ¿Ya? Profesor, no entiendo, ya me confundió. Esa es la idea, joven. Mira, voy a borrar, jóvenes, esta parte de aquí. ¿Ya? Toma de foto. Ya está. Entonces, quiero que veas el ejemplo que puse hace un momento atrás. A ver, el otro ejemplo es la tóxica, ¿verdad? ¿Te acuerdas de tóxica? Ya, de la tóxica. Ahí está. Así. Ya. Profesor, ¿y acá por qué no? Porque mira, acá solamente lees tóxica y terminas, todas las veces que lees tóxica, acabas en las A que están abajo, ¿sí? Porque dice tóxica, ¿ves? Tóxica, tóxica, ¿ves? ¿Sí o no? Acabamos en estas A. Entonces, o haces esto, sí, no se puede, joven. ¿Sí o no? Entonces, acá sí, pues, ¿no? Por eso es 2, acá sería 2, tiene 6 letras, 6 menos 1. Acá sí no hay problema, ¿ya? Pero acá sí tienes que tener cuidado, como te dije. ¿Por qué? Mira, porque puedes leer camisa, llego hasta acá, camisa, sas, sí, puede ser, camisas. Pero también puede ser así, camisa, y regreso, mira. Camisas, ¿ves? O sea, llegas hasta la A y nuevamente subes y se completa camisas, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que puedes aplicar? Pascal. Atención. 1, 1, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, 1, ¿verdad? Ese es Pascal, sean. Acá sigue siendo 1, acá sería 4, 1 más 3, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4 y acá es 1. Ya, aquí es 1, acá sería 5, ¿está bien? Acá sería 10, 4 más 6, 6 más 4 otra vez 10, 4 más 1, 5 y acá es 1. ¿Ya? Mira, acá sigue siendo 1, acá sería 6, 1 más 5, 5 más 10, 15, 10 más 10 es 20, 10 más 5, 15, 5 más 1, 6 y acá es 1. Ya, jovencito, suma esto, ¿cuánto sale? Tienes que sumar, ¿verdad? Acá tengo 22 más otro 22, ¿sale cuánto? 44 más este 20 sería 64. Entonces hasta abajo serían 64 formas. ¿Ya? Pero eso es si lees camisas hasta abajo. O sea, si yo acabo en las S que están abajo, en esas S que están abajo, se lee camisas, ¿verdad? Hasta abajo. Pero puedo también terminar en estas S que están acá. Mira, si acabo en estas S, son 64. Pero también puedo terminar en estas S de acá, mira. ¿Sí? Como te expliqué, mira. Camisas. Y subes, ¿ves? O para acá. Mira. Camisas. ¿Ves? Entonces puedo también terminar en estas S que están por acá. Entonces, para terminar en estas S que están por acá, ¿qué es lo que debo hacer? Cuando llegas a la A, ¿sí o no? Porque lees camisa, debo de subir, ¿sí o no? Para acabar en estas S que aparecen por aquí. Entonces, para acabar en esas S, de la A debo de llegar a esta S. Entonces, mira, de la A tienes que llegar a esta S. O sea, llegas hasta la A y luego tienes que subir para completar hasta la S. O sea, mira, acá ¿cuánto sería? 1, acá es 5, acá serían 6 formas. Sí. Acá, muchachos, ¿cuánto sería? Mira, acá ya no va a ser 4, pues. Sería 5 más 10, 15 formas. O sea, a esta S llegas de esta A y de esta A, ¿sí o no? Por eso se suma, pues 5 más 10, 15. Profe, a esta S llego de esta A y de esta otra A también. 10 más 10 ya no va a ser 6, sino va a ser 20. 10 más 10, 20. A esta S sería 10 más 5. Ya no va a ser 4, sino va a ser 15. 10 más 5, 15. A esta S llegarías de esta A que es 5 y de esta A que es 1. Acá sería 6. Entonces, sumando, jóvenes, saben, más
grandote le pongo A, tienes que sumar esto, pues 6 más 15 más 20 más 15 más 6. ¿Cuánto sale? 6 más 15 más 20 más 15 más 6. Ya. ¿Cuánto sale, muchacho? 21. A ver, acá tengo 21 más otro 21 son 42, ¿verdad? Más 20 son 62, más 64 sería 126 formas de leer camisas. Entonces ten mucho cuidado cuando tengas un problema así. ¿Está bien?